Muy buenas, camaradas del páramo. Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. Estamos a 2 días de terminar el evento de Halloween y de pasar a modo Merry Christmas. Una temporada en la que llega otro evento muy esperado y querido por muchísimos jugadores. En este festival también suelen llegar ítems interesantes para nuestras partidas de juego, como por ejemplo la armadura polar, el terem de Moros, el zorro polar y la bolsa de Santa. Pero en este video vamos a enfocarnos en un tema en particular. Vamos a abordar una de las mascotas más queridas y deseadas por muchos, el zorro polar. Aquí les estaré platicando sobre sus características, funciones y curiosidades. Así que ponte cómodo, saca unas papitas o algo de tomar porque estamos por comenzar. Lo primero que deben saber es que esta mascota es exclusiva de este evento navideño y se puede conseguir a través de una loot box, que por lo general es en la segunda caja con un porcentaje relativamente pequeño, pero de manera asegurada se puede conseguir al hacer cierta cantidad de intentos. En cuanto a curiosidades, el zorro, al igual que todas las mascotas, cuenta con una etapa evolutiva. Lo conseguiremos en su estado cachorro al nivel 1, al alcanzar el nivel 30 va a pasar a joven y al nivel 50 adulto. En algunas ocasiones cuando vamos a revisar su estado aparecerá una frase que dice robando contenido de la mochila. Esto pues algo muy dentro de su naturaleza, pero que no afecta en nada a nuestro inventario. Anteriormente no sé si aún se conserve, pero creo que sí. Las mascotas cuentan con un 25% de aguante frente a armas de fuego y un 50% contra armas de cuerpo a cuerpo. Esto es algo muy interesante también y que hay que tener en cuenta. El zorro cuenta con una serie de comandos únicos que pueden llegar a ser útiles dentro como fuera de combate. Algunos de ellos es la posibilidad de enviarlo a robar algo. Existen 3 tipos de resultados con este comando. El primero es que te traiga un objeto random. Otro es que resulte herido y el último es que sea perseguido por unos bandidos dando paso a un combate. En cuanto a la cacería, existe la posibilidad de que te traiga el cadáver de un animal o que Don Comedias pues llegue feliz y se lo haya cenado en el proceso. Y finalmente tenemos el último comando de envíos, buscar alijos. Sin duda alguna el comando más aleatorio de todos. En este tendremos la posibilidad de que el zorro haya un alijo especial en donde encontraremos un regalo navideño, pero la probabilidad es muy pequeña. Lo que lo hace un comando complejo es que pues cuenta con un cooldown de 8 días de juego para volverse a usar. Ahora hablemos sobre su función en combate. El zorro cuenta con el mismo daño que el lobo, pero con la diferencia de que este no puede contraatacar. Aún así sigue siendo un gran support de daño y de distracción. Gracias a su comando de invocación podremos despistar a un enemigo. Recuerden que los oponentes van a atacar a la primera cosa que tengan más cerca. Y esto es importante de tenerlo en cuenta, no solo para el zorro y su comando, sino para cualquier tipo de combate. Su otra habilidad de distracción, más que engañar o distraer al enemigo, lo que hace es bajarle las estadísticas de defensa y evasión durante 2 turnos. Bastante útil para realizar un golpe certero con nuestra mejor arma. En síntesis, este peludo y comediante amiguito es muy útil para los combates. Recomiendo tratar de conseguirlo cuando salga. Debo admitir que esta es una de mis mascotas favoritas y que he usado bastante, en especial con las mega bases. Y eso vendría siendo todo de momento, chicos. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios. Los leeré a todos. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo. Me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal. También a los que comentan y dan like. Mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.